Uruguay. Buenos días todos, mi nombre es Trax. Hoy vamos a empezar con nuestra primera clase de curso criollo haitiano en 8 semanas. Seguramente ya tienes tu copia del manual. Si todavía no lo tienes, puedes solicitarlo por WhatsApp y ahí podamos empezar con el curso. Hoy en el curso vamos a empezar desde la base, eso quiere decir desde la fonética, el alfabeto. Vamos desde A hasta D, nada más, porque no quiero cargarte con muchas cosas. Vamos despacio. Pero hablando de Haití, ¿dónde se encuentra Haití? Sí, Haití está en el Caribe. Está en la misma isla con la República Dominicana. Si estás en Haití, puedes ver las luces de Cuba. O estar en República Dominicana, puedes ver las luces de Puerto Rico. ¿Y cómo empezó la historia de Haití? Bueno, en el primer viaje de Cristóbal Colón, en el año 1492, entonces, 5 de diciembre del mismo año, 1492, llegó a Haití. Y ahí encontró a ese pueblo que se llamaba Taínos. Y en aquella época Haití era llamado como Quisqueya. Bueno, cuando llegó, como ellos se pintaba de color rojo, pensaba que él había descubierto como una raza roja, algo así. Pero eran una planta que ellos usaban. Y también Cristóbal Colón pensaba que había llegado a la India, por eso llamaba a ese pueblo como hindú. Y algo que llama la atención es que para Cristóbal Colón, Haití era un descubrimiento maravilloso. Comparaba a Haití a España, por eso llamaba a Haití española. Y más adelante llamó a Haití como perla de las Antillas. Es porque era tan rica, wow, era el mejor. Como vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver qué pasa con ese descubrimiento, qué va a pasar con ese pueblo, que en aquella época eran tribu. Y la historia va a seguir durante toda la clase. Pero por ahora quedamos solamente con eso. Pero quiero decir o agregar que Haití, la palabra Haití significa tierra de montaña. Claro, porque Haití es así, hay mucha montaña. Hay mucho río, es un clima tropical, playa por todo lado, es una isla. Y eso quiere decir con agua azul, un poco tibia, arena blanca en general. Sí, es linda la playa en Haití. Bueno, es el momento de empezar con nuestra clase, la primera clase. ¿Sí? Hoy vamos a llegar hasta la página 4 de ese libro. Pero primero quiero que tú entiendas que ningún idioma es difícil, incluyendo chino, mandarín, cosas así. Si hay un motivo para aprender el idioma, entonces no va a ser difícil, no va a ser imposible. Imagínate que está enamorado de alguien que habla chino, japonés, criollo, inglés, entonces vas a hacer un esfuerzo para aprender ese idioma. Entonces, el primer paso es tener un motivo para aprender el idioma.
Pero más de eso, un idioma puede ser difícil si, por ejemplo, la fonética es complicada o cuando combinan los vocales, los sonidos van cambiando, como en el francés, que a veces la misma A se pronuncia como E o la E como A. Sí, puede ser difícil. O también en inglés, a veces se cambian la pronunciación o la palabra se escribe igual, se pronuncia diferente. Claro que sí son factores que uno puede considerar para decir que un idioma es difícil. Y lo entiendo. Y por el tema de verbos irregulares, eso complica aún más las cosas. Por ejemplo, en español uno puede decir el verbo ir presente es voy. Nada que ver con ir. Desapareció la palabra ir. Vas, va, vamos. ¿Ves? Son palabras nuevas. Pasado, fue, fuiste. ¿Ves? Va cambiando. La buena noticia es que en criollo haitiano, todos los verbos son regulares. Hay un solo que es irregular. Y vamos a ver qué fácil. Y por la razón por la cual decimos que es irregular. Un solo verbo. Eso quiere decir, sí. En criol el verbo ir es aller. Entonces voy a decir yo, ale, tú, ale, él, ale. Sigo usando los mismos pronombres en español para que vean que sigo con la misma palabra, ale, ale. Cierto, por el pasado vamos a ver cómo se entiende el pasado, pero no va a cambiar. La palabra ale va a seguir en todos los tiempos. Entonces, ¿qué más queremos? Seguimos con el criollo. Como les decía que íbamos a hablar de A, B, C, D. Solo esos cuatro para hoy. A en español como en criollo sigue siendo A. Entonces no nos vamos a preocuparnos por A. Lo dejamos por un lado. B. Ah, sí. Porque el problema es que en algunos países donde hablan en español, algunos hacen la diferencia entre B y V. En otro caso, hay países que siguen usando que sea la B o la V de igual manera. Por eso, para saber qué clase de B que están hablando, te dicen B de burro o B de vaca, para que puedas entender. Vamos a ver cómo se pronuncia la letra B en criollo. Primero hay que hacer ese sonido con la boca. ¿Ves? Dice B. 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 Con ese mismo sonido, cuando voy agregando un vocal, los vocales son A, E, I, O, voy a seguir con el mismo sonido B, ¿ok? Voy a decir ba, B, bi, bo. Así de siempre, y en todos los casos va a seguir siendo así. Ba, B, bi, bo. Listo, ya puedes pronunciar la letra B. Que va a ser completamente diferente con la V, que es la va, ve, vi, vo. Va, así. Pero por ahora dejamos la V de lado, seguimos con la B. Ba, B, bi, bo. Ba, B, bi, bo. ¿Listo? Tu tarea. Seguimos con la C. En criol, la C solo o sola no existe.
hay que combinarlo con la H. No olvides, C en criol se combina siempre con H. Es para tener el sonido como sha, she, shi, sho. Lo vamos a necesitar en criol. C, H, A, sha. Como en español dice sha. Bueno, sha, C, H, A. She, C, H, E. She, sí, eso es C, H, I. Sho, C, H, O. Siempre. Y así será en todos los casos, no va a cambiar. Al momento que uno sabe cómo se pronuncia una sílaba, entonces es así, todos los casos. Quedamos con la D. A partir de hoy, en criol no vas a decir D, sino D. Y sí, D. ¿Ves? D. D. ¿Cómo lo hago? Pongo mi lengua en la punta de mi boca, arriba, D. Es como un poco de presión y la lengua se queda inmóvil en la punta de mi boca. D. D. En español lo hacen entre los dientes, D. En criol, D. Bueno, entonces D con A se da, no da como en español, da, se da, da. D más E, D, no D, D. D más I, di, no di, di. D más O, do, no do, como dedo. Qué difícil era para mí decir dedo. Bueno, es así. Entonces la D se la da, di, do. Da, di, do. Da, di, do. Bueno, eso no quiere decir si tú dices da, di, do, no te van a entender. Sí te van a entender. Pero es más si quieres más destacado en el criol, entonces tú lo pronuncias firmemente diciendo da, di, do. ¿Sí? Bueno, tu tarea para esta semana es así. Vas a practicar ba, be, bi, bo y sha, shi, shi, sho, da, de, di, do. Es tu tarea. La semana que viene, en la próxima clase, vamos a seguir con el alfabeto, ¿sí? Igual están los audios disponibles. Si quieres, puedes solicitarlo en nuestra página. Será con mucho placer enviártelo. Bueno, adelante con el criol y hasta la próxima. Chao.